La primera señal de alarma no fue el pintalabios. No fue el perfume. No fue un mensaje sospechoso ni una llamada a altas horas de la noche. Fueron un par de calcetines ridículamente grandes de color naranja neón atascados entre mi taladro y el juego, de llaves inglesas que no había tocado en 6 meses. Me quedé en el garaje sujetándolos como si fueran radiactivos. Naranja brillante con patitos de goma por todas partes. Definitivamente no eran míos. Yo era negro liso. Siempre medio, siempre lo seré. Los miré fijamente, esperando que mi cerebro diera con algo asterisco una explicación lógica. Decoración de Halloween, confusión con la lavandería, broma de los niños del vecino. Pero vivo en una calle sin salida. No tenemos vecinos. No de los que entran a robar en los garajes para esconder calcetines extravagantes junto a las brocas. Y entonces vi el recibo. Se cayó al abrir la tapa de la caja de herramientas. Un recibo doblado de un restaurante al otro lado de la ciudad. 2 hamburguesas, pepinillos extra, batido de Oreo y escrito en la parte superior con tinta azul: te eché de menos. A la misma hora la semana que viene. Sin nombre, solo eso. Pero la letra era suya. De mi esposa. No lloré. No grité. No tiré nada. Simplemente me quedé allí parado, demasiado tiempo, en el frío garaje, sosteniendo un par de calcetines que no eran míos y dándome cuenta en absoluto silencio de que mi matrimonio ya había terminado. Los días siguientes, joder. Todavía me besaba al despedirse por las mañanas. Todavía me enviaba emojis de corazones. Todavía me contaba si podía comprar leche de avena de camino a casa. Pero en cuanto salió de casa, sentí que el aire se enrarecía, como si las paredes lo supieran. Como si las tablas del suelo ya no quisieran crujir para mí, y empecé a fijarme en las pequeñas cosas. Se duchaba en cuanto llegaba a casa, aunque no estuviera sudando. Dormía con el móvil debajo de la almohada. Cambió la contraseña de nuestra cuenta compartida de Netflix. Netflix, por Dios. ¿Quién esconde Netflix? La verdad es que no soy un tipo conflictivo. Ojalá lo fuera. Ojalá hubiera volcado la mesa, entrado furiosa al garaje con los calcetines como arma y gritado: ¿quién es él? Pero no lo hice. Lo acepté. Lo acepté. Viví cada día fingiendo que estaba bien. Fingiendo que aún tenía un matrimonio. Mientras ese hombre, quienquiera que fuera, usaba calcetines de patito de goma en mi casa y bebía batidos de Oreo con mi esposa al otro lado de la ciudad como si fuera una escena de una comedia romántica. Intenté una última cosa. Planeé una escapada de fin de semana, reservé una cabaña junto a un lago tranquilo, sin cobertura, solo nosotros dos. Pensé que si lograba estar a solas con ella, lejos de todo, podríamos arreglarlo, empezar de nuevo. Dijo que tenía que trabajar. Demasiado trabajo en la clínica, dijo. Al mes siguiente, tal vez esa misma noche, revisé su ubicación. No estaba cerca de la clínica. Estaba en el centro, en un bar de karaoke, cantando, riendo, abrazando a alguien con moño y pantalones cargo. Según las fotos que encontré después. Eso fue todo. Esa noche escribí esto. Mi carta de renuncia. No a mi trabajo, ni siquiera a ella. A todo. A la tranquila dignidad que creía que me protegería. A la versión de mí que mendigaba migajas de atención. Al tipo que seguía arreglando cosas mientras otra persona vivía en la casa que él mismo había construido. Ella no se lo esperaba, pero cuando lo hizo, cuando finalmente abrió el sobre, intentó recuperarlo todo. Demasiado tarde. No dije nada de inmediato. Aún así, le di un beso de buenas noches, le preparé el café, la escuché quejarse de su jefe mientras estaba sentado frente a ella. Contándome si tenía al una idea de que yo lo sabía. No la tenía. O tal vez sí, y simplemente no le importó. No sé qué es peor. Durante 3 noches seguidas, me quedé mirando la carta de renuncia que había redactado. No del trabajo. No, eso habría sido más fácil. Esta era mi renuncia a ella. A ser el marido paciente y predecible, el que pagaba sus clases de yoga y la dejaba desahogarse sobre cómo los hombres no escuchan mientras yo estaba allí escuchando.
Había construido una vida a la que ella había invitado casualmente a otro hombre, y se suponía que yo debía seguir sonriendo como un suplente en mi propio matrimonio. Así que le seguí el juego. Ese fin de semana, le dije que estaría fuera de la ciudad por un retiro de trabajo. Preparé una maleta, salí temprano, pero no fui muy lejos. Aparqué a 3 cuadras y esperé. No tardó mucho. 1 hora después de que me fui, su coche salió del camino de entrada. La seguí desde la distancia, no como en las películas con la camioneta negra y las gafas de sol. No, solo yo en mi viejo Civic, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos sudorosas en el volante. Condujo directamente al mismo restaurante del recibo que encontré. Ni siquiera intentó ocultarlo. Entró y se sentó frente a un hombre que parecía recién levantado de la cama y que había decidido que los pantalones eran opcionales, pantalones deportivos rotos, una sudadera 2 tallas más grande y un gorro con 21 grados de calor. Félix, por fin vi su cara. Se inclinó sobre la mesa y la besó como si se lo hubiera ganado. Como si yo no existiera. Como si ella no fuera mi esposa. Me miraba embelesado mientras comíamos papas fritas y un batido. No entré. No podía. Me quedé sentada en el estacionamiento, mirando a través del parabrisas, mientras mi matrimonio se desarrollaba como una mala telenovela en tiempo real. Y aún así, no grité. Aún así, no la confronté. Simplemente me fui. Cuando regresé a casa el domingo por la noche, ella ya estaba allí. Estaba en la cama, fingiendo estar medio dormida, mirando su teléfono. Me quedé en el umbral un buen rato, observándola. Creo que una parte de mí esperaba que lo sintiera, el peso de mi mirada, la calma antes de la tormenta, pero nunca levantó la vista. A la mañana siguiente, dejé el sobre en la mesa de la cocina, blanco liso, con su nombre escrito en tinta azul. Fui a trabajar como de costumbre. Me envió un mensaje de texto alrededor de las 9 de la mañana. 3 palabras. ¿Qué es esto? No contesté. Al mediodía, comenzaron las llamadas. Al principio, eran espaciadas, como si fingiera no entrar en pánico. Pero a las 3 de la tarde, llamaba cada 5 minutos. Luego dejó un mensaje de voz. Solo una frase, solo 5 palabras. Por favor, dime que estás bromeando. No lo estaba. Y ella lo sabía porque esa carta no solo decía que había terminado con ella. No solo decía que quería el divorcio. Detallaba cada momento que yo conocía. Los calcetines, los recibos, las mentiras, las señales de ubicación, las fotos etiquetadas, las llamadas perdidas, las noches en que decía que estaba en la clínica. Lo anoté todo. Cada traición, cada señal de alerta, cada momento en que pensó que yo era demasiado ciego o demasiado ingenuo para darme cuenta. Intentó llamar de nuevo. Vi cómo se iluminaba la pantalla. Nora llamando. Dejé que sonara. Más tarde esa noche, llegué a casa y la encontré sentada en el suelo de la cocina. El rímel corrido, los ojos hinchados, sosteniendo la carta como si le quemara las manos. Al principio no dijo nada. Solo me miró como si ya no me reconociera. Entonces susurró, ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme. Y me reía a carcajadas porque, ¿qué podía explicar? Los calcetines eran de la prima de su amiga. El beso en el restaurante fue un reto. La razón por la que bloqueaba el teléfono por la noche era porque me estaba preparando una fiesta sorpresa. Intentó alcanzarme. Retrocedí. Ella lloró. Yo no. Ya no. Lo que pasa con la gente como Nora es que creen que la atención siempre volverá a centrarse en ellas. Que el hombre al que mantienen en espera emocional, el marido silencioso con la camisa bien metida y la rutina impecable, esperará eternamente. Pero yo ya no esperaba más. Y en el momento en que la vi llorando en el suelo de la cocina, supe que algo había cambiado. No en ella, sino en mí. No la consolé. No me arrodillé para decirle que podíamos arreglarlo. No le pregasteris conté por qué. Ya no hacía falta. Creo que una parte de ella lo esperaba, como si estuviera esperando que me temblaran las manos, que se me quebrara la voz, que me derrumbara y dijera, por favor, dime que no significó nada. Pero no le di esa satisfacción.
Simplemente pasé de largo, esquivé su bolso como si fuera basura y me fui al dormitorio. ¿Me siguió? Claro que sí. Empezó a hablar rápido, nerviosa, tropezando consigo misma. Dijo que al principio solo era coqueteo, que Félix había sido un error, que era emocionalmente vulnerable y que no sabía por qué seguía permitiendo que sucediera. Dijo que yo había estado distante, sobrecargada de trabajo e inaccesible. Qué curioso que nunca estuviera inaccesible cuando necesitaba que le pagaran el alquiler, le cambiaran las ruedas o que la llevara al aeropuerto a las 5 de la mañana. Me senté en el borde de la cama mientras me lanzaba palabras como dardos, esperando que algo asterisco na se clavara, esperando que algo asterisco na despertara a mi antiguo yo. La versión que perdonaba con demasiada facilidad, que suplicaba migajas de afecto solo para mantener la paz. Pero me quedé callada. Ese silencio la asustó más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Empezó a llorar con más fuerza, a dar vueltas, a tirarse de las mangas como si no supiera dónde poner las manos. Dijo, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Por favor, no te vayas. Y entonces pronunció la frase que me heló la sangre, si te vas ahora, te arrepentirás después. No era desesperación, era una amenaza. Se dio cuenta en el mismo instante en que la pronunció. Su rostro cambió. Intentó retractarse, dijo que no lo decía en serio, que tenía miedo y que decía cualquier cosa para que me quedara, pero el daño ya estaba hecho. Me levanté, saqué mi bolsa de viaje del armario, la que ella ni siquiera notó que había preparado 2 días antes, y le dije sin rodeos, ya tomaste tu decisión. Ahora tomo la mía. Me fui. No solo de la casa. Lo dejé todo. No fui a casa de ningún amigo. No me registré en un hotel. Conduje durante horas, pasando por los límites estatales, por los lugares que me recordaban a nosotros, por el pueblo donde nos comprometimos, donde solíamos comer panqueques los domingos, donde ella solía decir que la hacía sentir segura. Conduje hasta que amaneció y la batería de mi teléfono se agotó con 22 llamadas perdidas y un largo mensaje de texto desesperado que decía, por favor, vuelve. Por favor, haré lo que sea. Pero las palabras llegaron demasiado tarde. Y la disculpa vino del mismo número que solía enviar mensajes diciendo que trabajaba hasta tarde mientras ella estaba medio desnuda en el apartamento de otra persona. Encontré una pequeña cabaña junto a un lago. Nada lujoso, solo una cama, una ventana, un silencio que no tenía que explicar. Apagué el teléfono, me senté junto al agua, dejé que el viento me azotara la cara y me recordara lo que se sentía al estar vivo sin que nadie controlara el termostato de mis emociones. Por primera vez en años, dormí toda la noche. Y cuando desperté, no la extrañé. Extrañé la idea de ella. La persona con la que creía haberme casado, pero esa mujer ya no existía. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a encender el teléfono. 2 semanas de silencio, 2 semanas sin su voz, sin su presencia, sin que pasara a mi lado como si fuera invisible. Y cuando finalmente lo encendí, vi como las notificaciones llegaban como una ola gigante. 47 llamadas perdidas, docenas de mensajes de texto, al asterisco nos largos, otros cortos, al asterisco nos suplicantes, al asterisco nos enojados. Uno dijo, te comportas como un niño. Y otro, esperaré eternamente si es necesario. No respondía ni asterisco no. Simplemente borré todo y dejé el teléfono como si estuviera contaminado. No esperaba que viniera a buscarme. De verdad que no. Pensé que el silencio la asustaría, tal vez incluso le daría tiempo para seguir adelante con su plan B. El señor. Calcetines de gorro y los besos de restaurante. Pero Nora nunca pudo aceptar las consecuencias. Tenía que controlar el final. Tenía que manipular la historia para que, incluso si perdía, ella pudiera narrarla. Así que cuando apareció en mi oficina con la misma blusa que solía usar en nuestras buenas noches de citas, no me sorprendió. Pero la gente a mi alrededor sí. Mis compañeros de trabajo ni siquiera sabían que estaba casado. Así de reservado me había vuelto con los años. Nunca la llevé a eventos de la empresa. Nunca publiqué fotos suyas en redes sociales. La gente asumía que yo era uno de esos tipos callados y centrados en su carrera que se pasaban los fines de semana ordenando alfabéticamente.
Su especiero. Así que, cuando una mujer entró durante mi hora de almuerzo, con lágrimas en los ojos, y pidió en recepción ver a mi esposo, la mitad del piso se puso de pie como si fuera un reality show en vivo. Estaba en la sala de descanso calentando pasta sobrante cuando oí su voz decir mi nombre. No fuerte, no enojada, solo hueca. Me giré y la vi allí parada como un fantasma. Pálida, con el pelo recogido. Sin maquillaje, con los ojos hinchados. Parecía que no había dormido desde que me fui. No dije nada. No le conté porque estaba allí. Solo la observé, esperando su actuación. Llegó rápido. Empezó a hablar rápido, como antes. Dijo que me extrañaba. Dijo que no podía dormir. Dijo que no había visto a Félix en semanas. Que él no era quien ella creía que era. Dijo que yo era la única que realmente se había preocupado por él. Y luego dijo, volví a leer la carta de renuncia. Ahora lo entiendo. De verdad que sí. Y estoy lista para cambiar. Lo juro. Casi me río ahí mismo, frente a las máquinas expendedoras y la cafetera con el café rancio. No porque fuera gracioso, sino porque ella pensaba que era así de simple. Que solo hacía falta arrepentimiento, el momento oportuno y un pequeño monólogo triste para deshacer un año de traición. Pasé junto a ella, metí la mano en la nevera, cogí mi refresco y dije, ya has cambiado. Yo solo estoy reaccionando por fin. Me siguió hasta mi escritorio, ignorando las miradas que nos observaban, ignorando la tensión en el ambiente. Podía oír a la gente fingiendo no escuchar. Se puso detrás de mí y susurró, no hagas esto. No lo termines así. No hemos terminado. Me giré lentamente y dije lo único con lo que no podía discutir, lo terminaste cuando lo elegiste a él. Esto es solo papeleo. Se derrumbó en ese mismo instante. Las lágrimas corrían por su rostro. Intentó abrazarme, pero me aparté, con los brazos a los costados, mientras todos fingían no mirarme. Fue humillante, no porque me estuvieran suplicando en público, sino porque tuve que explicarle a un grupo de desconocidos por qué había permitido que la situación llegara tan lejos. Se fue unos minutos después. La vi marcharse sin despedirse, sin dar un portazo, simplemente desapareció como un fantasma que se retira a la luz del día. Pero lo peor fue que no me sentí victoriosa. Solo me sentí vacía, como si algo me hubiera sido arrebatado. Pero dejó huella. Pensé que verla en mi trabajo sería el punto más bajo, el último intento desesperado por arrastrarme de vuelta a su versión de la realidad. Pero Nora no había terminado, ni mucho menos. Unos días después, recibí una llamada de mi hermana Lindsay. No le había contado todo, solo que Nora y yo nos estábamos separando. No tenía fuerzas para explicarle toda la humillación. Detalles, sobre todo no a la familia. Pero Lindsay no llamaba para contar por mí. Parecía confundida. ¿Por qué viene Nora al funeral de papá? Casi se me cae el teléfono. Mi padre falleció hace 6 meses y habíamos planeado una pequeña reunión en su parque favorito para esparcir parte de sus cenizas. Solo la familia, solo la gente que realmente lo conocía. Nora ni siquiera lo había conocido. Él ya había fallecido cuando nuestra relación se volvió seria. Y, sin embargo, de algo asterisco manera se había enterado del evento y planeaba asistir. La llamé de inmediato, furiosa. No había hablado con ella desde el incidente en el trabajo. Contestó al asterisco no timbrazo como si hubiera estado esperando. No vengas, le dije. No tienes derecho. Me encantaba oírte hablar de él, dijo en voz baja. Siempre me hacía sentir cerca de tu familia. Solo quiero presentar mis respetos. Usaste mi dolor como adorno en las cenas. Le espeté. No finjas que lo lloras ahora. Se quedó callada un asterisco no, luego pronunció la frase más manipuladora que jamás le había oído. Y créeme, la competencia era feroz. Si de verdad quieres que me mantenga alejada, dímelo a la cara. Pero si aún me quieres, aunque sea un poco, déjame ir. Colgué. No la bloqueé. No grité. Me quedé sentada en el suelo temblando porque ella sabía perfectamente lo que hacía.
La muerte de mi padre había sido el único momento en que ella me había abrazado de verdad mientras lloraba. Cuando todavía nos llevábamos bien. Cuando todavía creía que el amor significaba seguridad. Y ahora ella lo usaba como si fuera suyo. Al día siguiente, llegué temprano al parque. Estaba nublado, justo como a mi padre le hubiera gustado. Mi familia empezó a llegar poco a poco. Abrazos, lágrimas, silencio. Seguí mirando el borde del aparcamiento, rezando para que no apareciera. Pero apareció. Tarde como siempre, con el mismo abrigo que solía usar cuando salíamos a pasear en invierno. La vi antes que nadie, y juro que se me paró el corazón. Quise gritar, arrastrarla lejos, pero me quedé allí paralizada mientras caminaba hacia mí como si perteneciera a ese lugar. Mi hermana intervino, Dios la bendiga. No gritó, no armó un escándalo. Simplemente se acercó a Nora y le dijo, este no es tu lugar. Y la hizo girar de nuevo. Nora intentó protestar, con la voz temblorosa y las manos inquietas. Pero Lindsay no cedió. Aquí no tienes derecho a llorar, le dijo. Ya has sufrido bastante. No dije ni una palabra. ¿Ni una? Nora se marchó humillada. Y vi cómo su coche se alejaba por la carretera con el nombre de mi padre aún en mis labios. Me sentía mal, ultrajada, enfadada, pero sobre todo, me sentía entumecida, como si hubiera tomado algo sagrado y lo hubiera arrastrado al desastre que ella misma había creado. Hay límites que no se deben cruzar, por mucha desesperación que se tenga. Y Nora, ella borró ese límite por completo. Esa noche, me envió un último mensaje, estás eligiendo el silencio por encima de todo lo que hemos construido. Y por primera vez, no me sentí culpable por no responder, porque el silencio ya no era evasión. Era supervivencia. Debería haber previsto que no se iría en silencio. Nora nunca aceptó perder el control. Ni cuando estábamos juntas, y mucho menos después de que me marchara. Pero aún así, nada me preparó para lo que vino después. Empezó con unos mensajes extraños de amigos en común. Cortos, educados, pero con un tono de preocupación incómoda. Uno decía, oye, si necesitas hablar con alguien, aquí estoy. Otro decía, me enteré de lo que estás pasando, mantente fuerte. Al principio, pensé que tal vez habían descubierto la verdad. Tal vez alguien por fin la había visto con Félix. Tal vez el silencio se había roto y todo estaba saliendo a la luz. Pero no, era mucho peor. Una amiga de Nora, a quien una vez llevé al aeropuerto a las 5 de la mañana, quien brindó por nosotros en nuestra boda, finalmente se derrumbó y me envió una captura de pantalla. Era un chat grupal, con decenas de personas, y allí, en blanco y negro, estaba la historia cuidadosamente elaborada de Nora. Decía que me había vuelto loco, que me había alejado de la realidad tras la muerte de mi padre, que me había vuelto frío y paranoico, que la había abandonado de repente y que ahora posiblemente era inestable. Afirmó que yo estaba sufriendo una crisis nerviosa y advirtió a la gente que no me presionara demasiado si la contactaba. Fue brillante, la verdad. La forma en que convirtió su propia traición en una trágica historia de soba. Se hizo pasar por la esposa desconsolada y desprevenida, abandonada a su suerte tras la muerte de un hombre incapaz de afrontar la vida. Usó mi silencio como arma. Llenó los vacíos con veneno y dejó que la gente creyera que ella era la víctima. Pero lo que no esperaba era que yo lo guardara todo, cada recibo, cada mensaje, cada foto borrosa, cada notificación con fecha y hora que demostraba que mentía descaradamente. Tenía un rastro digital más largo que el currículum de la mayoría de la gente. No pensaba usarlo. Nunca quise ser ese tipo que airea sus trapos sucios en público. Pero cuando alguien te pinta como peligroso al empezar a distorsionar tu cordura para proteger su propio ego, no te quedas callado. Así que envié un mensaje, solo uno, al mismo grupo. Chat, ella lo envenenó. Sin comentarios, sin insultos, sin rabia, solo un enlace de Dropbox. Dentro había carpetas bien organizadas, capturas de pantalla, notas de voz, su mensaje de texto admitiendo la infidelidad, los recibos del restaurante, las etiquetas de redes sociales, una grabación de pantalla suya, mensajes de Garé lo que sea, incluso el vídeo de karaoke donde claramente está sentada en el regazo de Félix mientras afirma que estaba trabajando horas extras en la clínica.
No esperé a ver las consecuencias. Apagué el teléfono y volví al lago. Me senté en el mismo banco donde empecé a sentirme yo misma de nuevo. Miré el agua, sin esperar paz, pero sintiendo por fin algo parecido a la justicia. Cuando encendí el teléfono al día siguiente, mi bandeja de entrada estaba ardiendo. Docenas de disculpas. Amigos de los que no había sabido nada en años se pusieron en contacto para disculparse por haberle creído. Un mensaje en particular, el de su prima, me llamó la atención. Ella dijo: «Está perdiendo la cabeza». No pensó que la desenmascararías. Bien, porque yo no quería venganza. Quería la verdad. Pero lo que no me di cuenta fue que Nora aún tenía un as bajo la manga. Algo más oscuro, algo más complicado, algo que no solo dañaría reputaciones, sino que amenazaría lo que quedaba de mi paz. Y ya lo estaba poniendo en marcha. Creí que por fin lo había superado. Después de soltar la verdad en ese chat grupal, el silencio a mi alrededor se sintió más limpio. No vacío, simplemente claro. Se acabaron las explicaciones, se acabaron las dudas. La gente que importaba sabía la verdad. Por fin pude respirar de nuevo sin Pregasteris contarme qué versión de mí había reescrito en la bandeja de entrada de otra persona. Pero Nora no quería paz. Quería control. Y cuando ya no pudo controlar la narrativa, hizo lo que hacen los hombres aterrorizados cuando se ven acorralados. Solo que ella no era un hombre. Era mi exesposa. Y era más inteligente de lo que jamás le había reconocido. Me enteré de la misma manera que la mayoría. Llamaron a la puerta muy temprano por la mañana con un papel doblado y un agente uniformado que evitaba el contacto visual. Lo abrí. Una orden de alejamiento temporal. Mi nombre, su firma, una acusación de que me había vuelto inestable, acosador y emocionalmente amenazante. Que me presentaba en su trabajo, que la acosaba en las redes sociales, que había estado rastreando su teléfono sin permiso. Nada de eso era cierto. Ni una sola palabra. Pero en ese momento, al leer esas mentiras apiladas como ladrillos en un formulario judicial, comprendí exactamente lo que intentaba hacer. Estaba preparando el terreno. Sabía que no podía ganar con la verdad. Así que intentaba manipular el sistema con miedo. Quería convertirme en el villano para poder salir impune, no solo ante sus amigos, sino también ante la ley. Y si eso significaba pintarme como peligroso, obsesivo o incluso violento, lo haría sin pestañear. Pero lo que de verdad me destrozó no fue la acusación. Fue el hecho de que la presentara la misma semana en que intentó recuperarme. Después de la visita a la oficina, después de llorar en el funeral, después de los mensajes de «cambiaré de opinión». Tenía un pie en la puerta susurrando disculpas mientras con el otro ya estaba presentando cargos. Llamé a mi abogado, presa del pánico. Le envié todo, los mensajes de texto, los correos electrónicos, las cronologías. Recuerdo dar vueltas por mi sala como una prisionera, con el corazón acelerado, las palmas sudando. Pregasteris contándome si me iban a arrestar por haber sido engañada. Mi abogado se mantuvo tranquilo y metódico. Me dijo: «No está intentando ganar el caso. Está intentando hacerte temblar». Y casi lo consigue. Porque por primera vez desde que empezó todo esto, sentí miedo de verdad. No por mi seguridad, ni por mi futuro, ni por mi reputación, ni por la versión de mí que aún conservaba dignidad, un historial limpio y un trabajo donde me respetaban. ¿Y si su vida seguía marcada? ¿Y si esto era solo el comienzo de una pesadilla legal diseñada para agotarme hasta que me rindiera? No comí durante 3 días. No dormí más que unas pocas horas. Fui al juzgado para responder a la orden provisional. Me senté allí sola, con un traje que ya no me quedaba. Había perdido peso y toda la ropa me quedaba enorme, como si me hubiera encogido de la noche a la mañana. Nora no se presentó en persona. Apareció por videoconferencia, con voz suave, frágil, como el tipo de persona a la que uno protege instintivamente. El juez leyó ambas partes y luego hizo una sola pregasteris contra que lo destapó todo. «Señora, usted dice que temía por su seguridad. ¿Por qué le envió 22 mensajes al demandado en una sola noche pidiéndole que se reconciliaran?» Silencio. Largo, pesado, incómodo. Nora parpadeó, tartamudeó, intentó cambiar de tema,
pero el daño ya estaba hecho. El juez desestimó la orden así sin más. Y, sin embargo, no me sentí victoriosa. Me sentía exhausta, como si acabara de esquivar una bala. Pero la francotiradora seguía ahí fuera ajustando la mira porque Nora había vuelto a perder el control. Y la gente como ella no para, sino que empeora. No todo encajó de repente. La sanación no es un rayo. Es más bien como 1000 pequeñas decisiones que tomas cuando nadie te ve. Como decidir no abrir su mensaje a las 2 de la mañana. Como pasar de largo ante un recuerdo sin dejar que te hunda. Como respirar hondo, con calma, profundamente. Después de meses de oprimir el pecho como si tus propios pulmones ya no te pertenecieran. Tras la vista de la orden de alejamiento, corté los últimos lazos. Cambié de número, bloqueé a todos los amigos en común que jugaban a 2 bandas. Me mudé de aquel apartamento con el suelo que crujía y el imán de la nevera que dejó con la frase: el amor es ruidoso. Empecé de cero, en un lugar pequeño y tranquilo, un pueblo del que nadie presumiría en Instagram. Y esa es precisamente la razón por la que lo elegí. Encontré trabajo en un estudio de diseño local. Nada ostentoso, solo un trabajo honesto y estable. De esos en los que la gente se sabe tu nombre a la segasteris con la semana y te precasteris con pa' qué tal el fin de semana sin necesidad de contar la historia. Dejé de disculparme por mi paz. Dejé de encogerme para hacerle espacio a alguien que nunca hizo lo mismo por mí. Y entonces sucedió algo extraño. Empecé a reír de nuevo. No la risita forzada y educada que había perfeccionado durante lo peor. Risa de verdad. Esa risa profunda que te sorprende. Conocí gente que no sabía nada de Nora, ni de Félix, ni de la caja de calcetines que destrozó mi realidad. Gente a la que le gustaba sin necesidad de arreglarme. Y a una de ellas, que se llamaba Aarón, la conocí en una librería. Me pregasteris con no si la novela que tenía en la mano valía la pena el daño emocional. Y le dije, nada de lo que lea me destrozará tanto como los mensajes de grupo de mi exmujer. Ella rió. Yo reí. Y algo se abrió en mí a lo que creía que ya no tenía acceso. Fuimos despacio. Le conté la verdad, no toda de golpe, sino poco a poco, como si desenvolviera algo frágil. No se inmutó. No intentó salvarme ni compadecerme. Ella simplemente escuchaba, me brindaba su espacio. Me daba silencio cuando lo necesitaba y calidez cuando no sabía que necesitaba nada en absoluto. Pasaron los meses. Luego, un año después, me convertí en alguien que no conocía. No era el hombre que era antes, Nora. Era mejor, más sabio, no más frío, solo más lúcido. Y entonces, un día, mientras caminaba con Aarón por un mercado de agricultores, sucedió. La vi, a Nora, sola. Sin Félix, sin groupies, sin abrigo de diseñador. Parecía mayor, asintiendo con energía, como si la vida la hubiera estado arañando durante un tiempo y finalmente hubiera dejado de fingir que no era así. Nuestras miradas se cruzaron por medio segasteris con o. Ella se quedó paralizada. Yo no. Sonreí. No una sonrisa cruel, ni arrogante, solo tranquila, silenciosa, libre. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero me giré antes de que pudiera. Ya no necesitaba un cierre. Ella ya me lo había dado el día que subestimó el poder del silencio. Y cuando Aarón deslizó su mano en la mía, supe que no era yo quien había perdido algo. Ella era.